Comenzamos Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Bonescayan, que le habla de salud, le agradece con unas más. Junto nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Álvaro García. Gracias por estar en Quién. Bueno, un gusto es mío. El 19 de agosto de este año, el Comité Central del Partido Socialista, al que usted pertenece, digo, al Partido Socialista, dijo que, entre otras consideraciones, que se le agotó la agenda al gobierno o al Frente Amplio. ¿Usted coincide con esta visión de ellos? Bueno, tendríamos que leer el comunicado para ver en qué contexto está esa frase extraída. Pero está. No, yo lo que pienso es lo siguiente, y es el pensamiento con el cual ingresamos en la OPP en este periodo, para el cual tomamos diversas acciones. Un país que sale de la crisis del 2002, que a partir de allí genera un crecimiento económico ininterrumpido de 15 años. Crecimiento económico ininterrumpido, esto ya es un tema a destacar, no es un tema menor, no es un tema habitual en la historia del Uruguay. Pero además con redistribución del ingreso y otros indicadores importantes de disminución de la pobreza, etcétera. Pero las dos cosas más importantes de mi punto de vista son el crecimiento económico acompañado de redistribución del ingreso. Y otro elemento que capaz que es más importante que ese, que es de alguna manera haber sorteado en este periodo dos crisis internacionales importantes. La del 2008-2009, la crisis financiera internacional, y se cumplieron 10 años hace poquito, el 18 de septiembre de 2008. Y esta crisis regional que tenemos en los últimos años, que todos sabemos que hace 20 años cuando se resfriaban en Argentina o en Brasil, en Uruguay estornudábamos. Y hoy en día, inmune no es nadie, somos chicos y estamos muy cerca de los dos grandes, pero tenemos determinados mecanismos de desacople que están funcionando de manera diferente en el pasado. O sea, el hecho de haber mantenido crecimiento es un hecho bien relevante. ¿Esto qué implica? En el año 2012 más o menos el Uruguay llegó a desempleo estructural prácticamente. Después se produce el periodo de desaceleración y ahora estamos teniendo un fenómeno de desempleo que es un cierto retroceso de lo que se había recuperado en todos los años anteriores. Retroceso parcial, pero que preocupa y ocupa. La pregunta, no ahora, en el 2015 era, bueno, ¿qué mirada tenemos que tener de largo plazo en Uruguay para dar un salto cualitativo, para acceder a nuevos umbrales de desarrollo, de crecimiento económico, de desarrollo de bienestar social, acompañado del cuidado ambiental? Siempre fueron como las tres patas que casualmente coinciden con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que Uruguay suscribe completamente y que tiene un compromiso grande. Entonces, si nos ponemos a pensar desde ese punto de vista, obviamente el país es un país bien diferente al país de 2005. La agenda de hoy es una agenda bien distinta al país de aquel momento. Y hay una serie de factores que hay que mirar, y esto sí es un desafío con ojos de futuro y no con ojos de pasado. ¿Pero cuál es el libreto de hoy? Nosotros de alguna manera en la OPP lo estamos develando con algunos estudios de prospectiva. Nosotros creamos la Dirección de Planificación, sentimos esa necesidad de toda la argumentación que hice antes, de mirar a largo plazo para decir, bueno, tratemos de pasar por arriba de la coyuntura, del problema puntual, para decir, bueno, ¿cuáles son los grandes temas que el Uruguay tiene que encarar? Entonces, encaramos la planificación con las técnicas de prospectiva, de establecimiento de escenarios futuros, en dos grandes áreas. Una, el área poblacional, basados en un estudio del Banco Mundial y de la CEPAL del año 2015, bueno, la base material humana del país. Las variables son la esperanza de vida, la tasa de natalidad y las más menos migraciones. No vamos a hacer 6 millones de personas en el año 2050, vamos a hacer 4 millones máximo, entre 3.200.000 y 4 millones. Va a haber un proceso de envejecimiento de la población, que es bienvenido, me apresuro a decirlo, porque muchas veces se interpreta eso como algo negativo. Obviamente que implica desafíos importantes, y acá empieza la agenda, en materia de previsión social, en materias de salud. O sea, la gente no se puede seguir jubilando a los 60 años en Uruguay. No saquemos conclusiones. Yo sé que usted quiere titulares contundentes, pero no saquemos conclusiones que no ayudan. No, es un tema de agenda. A ver, yo entiendo el rol de periodista, pero no ayuda en una mirada
digamos, de desafíos de país. Claro, pero usted sabe que la relación activo-pasivo se mantiene. Si hay determinada cantidad de activos, se puede sostener determinada cantidad de pasivos. Si los activos no crecen, los pasivos hay que estirar el tema. Sin duda. Bueno, hemos tenido ese problema en todas las cajas en los últimos años. Estamos teniendo una discusión fuerte con el tema de la caja militar. Entonces, que ustedes han planteado el tema de la edad ahí. Sin ningún tipo de dudas, uno de los factores pasa por ello. Pero hay que pensar en soluciones creativas que habrá que estudiarlas y habrá que verlas. Yo no voy a arriesgar ninguna, pero es indudable que, por ejemplo, una persona hoy a los 75 años o a los 70 años está en una situación bien diferente de la visión que teníamos cuando nosotros éramos niños. Uno es presidente de la República. Bueno, sí, por eso. Hay usted no se imagina jubilando a Vázquez gente a los 60 años. Bueno, en la política no ha sucedido. Y tampoco en otras grandes áreas de la vida. En un mundo como el de hoy, que tiene tantos cambios, también es muy importante la sabiduría, el aprendizaje y la experiencia. Entonces 60 ya lo descarta. Bueno, habrá que verlo, pero digamos, lo que sí hay que hacer y trabajar es como hacemos en todos los aspectos, es con números. Y hacer proyecciones. Pero el número 60 a usted no lo convence hoy día. No, pero no pongamos un número. Digamos. La edad de retiro hoy, veamos el número que tenga que ser. Yo lo que digo es que una persona de 60 años hoy no es lo mismo que una persona de 60 años hace 30, 40 años, donde la esperanza de vida era mucho menor y estaba mucho más cerca de la muerte de lo que está hoy. ¿Uno de 60 de antes a qué edad se parece hoy? No sé. ¿A uno de 70? No sé, habría que hacer la proporción con la esperanza de vida, por ejemplo. Pero ha crecido y va a continuar creciendo. Políticamente no es correcto hablar de subir la edad de jubilación. Y es bueno que siga creciendo. Políticamente no es bueno hablar de subir la edad de jubilación, no rinde que a uno le digan te vamos a tirar la edad para jubilarte. Yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con mirar el futuro y ver los desafíos que el país tiene. No estoy de acuerdo con hacer afirmaciones apocalípticas. Esa es una. Y la otra apocalíptica es la tecnología nos va a sacar todos los empleos. Ya se la adelanto porque me le va a preguntar. No se le va a preguntar, pero en la jubilación, si quiere se la pregunto. No, pero en la jubilación, si usted se para una campaña electoral y le dice, mire, usted que se pensaba jubilar a los 60, si el Frente Amplio los gobierna otra vez, es 65. No, pero pierde voto ahí. ¿Sabe lo que pasa? Que no lo va a tener que hacer el Frente Amplio, lo tiene que hacer todo el sistema político. Porque el objetivo de mirar el país a largo plazo no es para alimentar el programa del Frente Amplio, es para que el país tenga información. Salvo un precandidato, nadie porque se anima a decirlo. Está muy bien que todos los partidos hablen de todos los temas. Entonces, cuanto mayor claridad haya en la campaña electoral, creo que realmente vamos a tirar insumos importantes para estas discusiones, va a ser más importante para la democracia y para que la gente decida mejor. Y para que no se obvien algunos temas que pueden ser relevantes de futuro o que los tomen solo algunos y otros no. Entonces, que la discusión tenga una mirada larga de país, una mirada larga hacia dónde hay que ir. Este es un tema. Esta mirada poblacional, todavía estoy en el punto 1, pero está dando insumos realmente. Implica que, por ejemplo, hay dos elementos de políticas públicas que deberían seguir. Primero, todavía hay un rezago en la tasa de actividad de las mujeres con respecto a los hombres. Ha habido un avance importantísimo a las mujeres, bueno, tenemos que ir a la equidad. ¿Por qué? Porque es necesario con mayores mujeres en el mercado de trabajo para ir evitando esa caída relativa de la población económicamente activa en el largo plazo. Y en segundo lugar, es imprescindible una mejora de la productividad de la economía, porque si nosotros vamos a tener una población económicamente activa menor, tenemos que seguir manteniendo hablando de las mujeres económico. Viven más que los hombres. Un poco más. Y previsionalmente es al revés, se pueden jubilar antes. Un poco más, bueno, habrá que ver todos esos detalles. ¿Usted equipararía esas variables? No sé, hay que estudiarlo, hay que ver esos detalles. O sea, usted lo que está planteando es, para la que viene el tema previsional tiene que estar. Tiene que estar porque 1 de cada 4 pesos del presupuesto uruguayo va para ahí. Va para previsión social. Y si no está, puede haber crisis en materia previsional. Y a veces en el discurso, y aquí vengo al hoy, a veces en el discurso político cotidiano tenemos algunas afirmaciones que colocan en adjetivos como despilfarro del sector público, sobredimensionamiento, cuando en realidad, cuando uno analiza las prioridades que hoy tiene el presupuesto nacional, todos los partidos van a tener que asumir esas prioridades o cambiarlas. Y esta es una. O sea, no asumirlo implica una crisis previsional en Uruguay. ¿No se va a poder pagar esto? No afirmo eso. Pero sí va a haber problemas. Pero sí lo que afirmo es lo siguiente. Si usted sabe, con la mirada larga, que va a tener una situación
desafiante en el futuro, ¿tá? Porque creo que es deseable que la gente viva más. Sí. Quiero vivir en un país... Usted precisa pagar eso. Y claro, pero tenemos que verlo, porque si no, No en algún reconocer- momento va a aparecer un precipicio. No sabemos cuándo, pero digamos, es importante saberlo, El ¿verdad? precipicio es que no se puedan cumplir con las obligaciones previsionales. Por ejemplo, o que haya un retroceso en materia previsional, que nadie lo desea. Lo del ¿Va a precisar incremento- el próximo gobierno un ajuste fiscal? ¿Subir los impuestos o bajar drásticamente los gastos con el déficit que Uruguay tiene hoy? Yo creo que encarando todos estos temas, creo que se puede seguir trabajando de manera similar a la de hoy. En el largo plazo habría que analizar el tema de la presión tributaria. Pero hablo de largo plazo. ¿Eso es subir o bajar? Porque aquí también, digamos, la mirada a largo plazo, estoy hablando mi pensamiento más claro. La mirada a largo plazo implica tratar de tener una visión de sociedad consensuada. Cuando nosotros hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de un desarrollo armónico, lo económico, lo social, lo ambiental. Esto podemos profundizar, pero buena parte de las discusiones que tenemos hoy en día es porque algunos miran solo lo económico, o miran solo lo social, o miran solo el tema ambiental. Y no hay desarrollo si no se avanzan las tres cosas. En esa medición, no en la medición del Producto Bruto Interno, en la cual encabezan el mundo Estados Unidos y China. En esa discusión, en ese modelo, en esa visión, los que encabezan el mundo son hoy en día los países nórdicos, por ejemplo. Y los países nórdicos tienen tasas de tributación de 20 puntos más sobre el producto que la que tenemos nosotros. Sumado todo. De 50% del producto sobre 30%. O sea, se paga más en esos países que en Sí, Uruguay, dice usted. vamos a decir todo junto, Sí. junto porque si no se malinterpreta. Sí. Eso es objetivo, ¿verdad? Suecia tiene una tasa de carga tributaria de 52% sobre el producto. ¿Y Uruguay hoy tiene? Y Uruguay tiene un 30% aproximadamente. Entonces, eso es mucho dinero de diferencia. Segundo lugar, estos países a los cuales Uruguay en materia social y de previsión social, en cobertura, no en calidad, en cobertura, no en calidad. En calidad nos falta mucho, pero en cobertura no tenemos mucho que envidiar hoy en día, en función de políticas que se ha avanzado. Sin embargo, en economía tenemos 3 y 4 veces menos de Producto Bruto per cápita. Entonces, acá es la importancia de desarrollar economía, ¿verdad? No cualquier economía, porque tenemos el tercer factor, que es el ambiental, y ahí estamos tratando de meter también en esta visión de largo plazo, y esa agenda, el punto de vista de la economía circular, que es algo que también en los países nórdicos está funcionando fuerte, en Europa y en muchos países del mundo, como algo inevitable. A ver si lo entiendo, para Entonces, no perderme no, yo. pero Usted sí, me está diciendo... voy al redondeo. Sí, usted me está diciendo, Uruguay puede aumentar los impuestos para que la gente viva mejor. No sé si puede aumentar los impuestos. Y me dice que en los Hay países que, nórdicos sí. hay que aumentar la economía también. Porque, digamos, el aumento de impuestos necesariamente no puede ser un desincentivo al crecimiento económico. Y ahí está el timón. ¿Ah? Esta es la llave del asunto. Pero usted no Hay se muchas plantea perso- bajar impuestos. Hay muchas personas que dicen se pueden aumentar los impuestos y Sí. eso no va a afectar la economía. No es verdad. Y al revés tampoco. O sea, a veces puede, en algunos sectores, puede caber una mayor carga tributaria. Pero usted Pero identifica que hay sectores que pueden pagar más hoy. Habrá que verlo. Quizá una segunda reforma tributaria en el periodo siguiente pueda ser un tema de agenda. Habrá que verlo. Pero lo que yo digo es lo siguiente, si nosotros perseguimos un modelo en el cual queremos un sistema de previsión social, de protección social, como tiene el Uruguay históricamente, Eso es más plata. Históricamente, y bueno, hay que sostenerlo con economía. Y esos impuestos. Y además hay otra cosa, que lo dije al pasar, los niveles de calidad de servicios brindados. O sea, el gobierno que viene o baja drásticamente gastos o sube impuestos para poder cumplir con las cuentas. Bueno, a veces no es bajar gastos, sino que es mejora de calidad. Estamos asistiendo a determinados procesos, muchas veces vinculados con tecnología, que ayudan a generar ahorros, ¿tá? En diferentes aspectos. Tenemos que apostar más a eso. O sea, si no Más se a hace eso, ¿el déficit fiscal va a seguir subiendo o va a estar en los niveles que está El ahora? déficit fiscal, sí. Ustedes están entregando a Ese este es un gobierno con un desafío. déficit mayor que el que empezaron. Sí, pero cuidado porque el déficit es endógeno, ¿no? O sea, acá se han tomado medidas muy fuertes de reducción de los gastos corrientes. Yo las planteé en el Parlamento en la última rendición de cuentas. Nosotros planteamos como objetivo, y lo vamos a lograr, primero, arrancamos de una línea de base en el presupuesto nacional de
promedio un 88% de lo que era la línea de base en gasto de funcionamiento. O sea que los organismos que habían gastado 100 en el año 2014 tenían que decir, bueno, voy a gastar 88 a partir del año 2015. Eso fue así. En las empresas públicas lo mismo. El tema es que eso en el presupuesto global pesa relativamente poco. Cuando se habla de gasto endógeno, es gastos relacionados con previsión social, con salarios, que no puede tocar. Que son temas que no los puede tocar, salvo que se cambie la legislación fuertemente. Que eso usted no estaría a favor, me imagino. Que se decida repensar la inamovilidad del funcionario público. ¿Usted la pensaría? Yo la pensaría, ese es otro tema. No está bueno que sean inamovibles, dice usted. Yo creo que genera, hay que tener el antídoto primero, ¿no? Porque entiendo la razón política de por la cual existe la inamovilidad. La inamovilidad existe para por el clientelismo político. Exacto. ¿Ah? Y me parece bien. Pero a su vez lo ata usted para prescindir de gente. Creo que también, conociendo sector privado, como conozco y trabajado, y sector público, se generan algunos vicios a nivel público que son consecuencia, creo, del concepto de inamovilidad. ¿Y usted, si tuviera esa herramienta, sacaría gente? No, yo creo que el país lo tendría que discutir y tendría que resolverse. Si usted la... pudiera mover gente sin inamovilidad, A ver, ¿movería? los jerarcas trabajamos con la legislación existente. Por eso, si usted tuviera la otra... Y bueno, debería haberla definido el Uruguay. Sí, si estuviera, sí, yo creo que sí, que habría posibilidad de hacerlo, sí. Hoy no existe posibilidad de hacerlo en muchos casos, porque no está la posibilidad. ¿Y ahí reduciría plantillas que ahorrarían gasto al Estado? Sí, pese a que digo lo siguiente. La plantilla del Estado central se ha disminuido y mucho. Si usted habla con algunos sindicatos, ¿no?, públicos, hay mucha queja y muchas veces con razón por la disminución de las plantillas del Estado central. Se ha machacado y machacado con los 70.000 vínculos laborales de incremento en los gobiernos del Frente Amplio. Más que esos 70.000 están en 3 lugares: en seguridad, en salud y en educación. Entonces, la manera hoy, el que diga que hoy va a reducir el gasto del Estado, tendría que tener menos policía en la calle, menos maestros dando clases y menos gente atendiendo en la salud. Pero si usted tuviera la herramienta de la inamovilidad disminuida o regulada, o que se pudiera mover gente, también podría reducir planillas en otros lados. A ver, no hagamos política ficción, sino esto depende de la voluntad política que se plantea en el país. Pero usted podría achicar el Estado en cantidad de funcionarios con esta herramienta. Y los grandes cambios dependen de la voluntad política que se plantea en el país, los grandes cambios presupuestales inclusive. Pero achicando funcionarios. Fíjese las dificultades que estamos teniendo, el país entero, digamos, la fuerza política de gobierno, pero es un problema del país para resolver el tema del déficit de la caja militar en este momento. Achicando funcionarios se achica el gasto, achicando el gasto el déficit baja. Bueno, es un razonamiento, es un silogismo que está haciendo pero es correcto. Que es así, y sí, lógico. El que venga... Lo que puede suceder es que se resienta el servicio. Entonces, digamos... pero el gobierno que viene, sea el signo que sea, usted obviamente quiere que sea el Frente Amplio, va a tener que asumir este tema. O sea, no se puede seguir con todo como está. Yo creo que sería deseable que hubiera una discusión sobre este tema y se tomaran algunas decisiones sobre este tema. Porque es el gasto más grande que tiene Uruguay. No, el gasto más grande el gasto más grande es el de previsión social, 1 de cada 4 pesos en el presupuesto. El segundo más grande es el salario. Me quedó alguna cosa que la gente a veces no maneja. Para entenderlo, contador, el gobierno que viene maneja este tema de reducción de gastos o de aumento de impuestos. ¿Ustedes ya van a estar entregando entonces? Cualquier gobierno en cualquier país maneja ese tema, ¿no? ¿Ustedes sí ya están seguros que van a entregar el déficit fiscal con un porcentaje mayor al que lo recibieron? No, el porcentaje que se va a entregar es el que está previsto en la rendición de cuentas, que es 2,9 y 2,5 que baja en el casi 2020. un punto. Y bueno, es lo que está previsto. Es mucha si tenemos plata crecimiento económico y las variables evolucionan como está previsto, bueno, como está pintando la cosa con lo que pasa en Argentina, en Brasil, acá mismo con el dólar, desempleo y demás. Bueno, veremos. Difícil para el letrista, ¿no? También se decía el tema del crecimiento, ya se estaba decretando un crecimiento menor y tuvimos un segundo trimestre o un primer semestre del año que configura un
crecimiento similar al que está ¿Jugaría previsto un para asado todo a que el año. entregue el déficit en ese valor? No, yo no apuesto con estas cosas. Le No invito, apuesto. le invito a una pausa. Gracias. Continuamos a partir de la misma quién es quién, con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Álvaro García, recordándole como siempre que el horario principal de emisión de nuestro programa los días jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en quién es quién.